días, profesor y compañeros. Soy Adrián Sanabria Robles, estudiante de la U San Marcos, con el curso Legislación Tributaria. Hoy es domingo 30 de marzo del año 2025, ya casi finalizando el mes, gracias a Diosito. Y en esta ocasión me quiero referir a ustedes sobre un tema importante, ¿verdad? Lo que es el sujeto activo y el sujeto pasivo de varios elementos. En esta oportunidad sería el elemento sobre la renta de capital inmobiliario. Bueno, en este caso se compone, ¿verdad?, en dos aspectos, que sería el sujeto activo, ¿verdad?, que es el Estado representado por la Administración Tributaria, en este caso con el Ministerio de Hacienda, y el sujeto pasivo sería la persona física o jurídica que obtiene el ingreso por el alquiler de los inmuebles, ¿sí? Ok, un elemento, por ejemplo, un elemento activo que se desglosa en esta oportunidad, ¿verdad? Sería el aspecto material, ¿verdad? Que es la obtención de rentas provenientes de arrendamientos o cesión del uso de bienes inmuebles. Luego otro aspecto sería el espacial, se aplica a los bienes inmuebles ubicados en Costa Rica. Un aspecto temporal se graba de forma periódica, generalmente mensual o anual, ¿verdad?, según el régimen contributario. Otro aspecto importante es el cuantitativo, ¿verdad?, que en este caso sería la base imponible en el ingreso, ¿verdad?, bruto, menos gastos deducibles, con una tarifa del 15% sobre la renta neta o una retención del 15% inclusive sobre el ingreso bruto, si no es que se deducen de los gastos, ¿verdad? Algunos ejemplos de cada elemento, ¿verdad?, los impuestos sobre la renta de capital inmobiliario es, por ejemplo, el sujeto activo sería en este caso el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, y el sujeto pasivo, bueno, en esta ocasión sería, pues, digámosle que Juan. Juan es el dueño de un apartamento que alquila en San José, ¿verdad? Como él recibe ingresos por este alquilar, debe pagar el impuesto sobre la renta. Profe, la verdad que quise dejar el gatito ahí para que vea que aquí todo se hace a lo natural, sin nada, sin filtros y todo lo demás. Por eso es que lo dejé y quería dejar esta partecita. Como es el último video, pues viene una partecita chistosita, entonces ahí se lo dejo. Estaba mencionando que sobre el sujeto, ¿verdad?, activo y pasivo, estábamos hablando sobre Juan, ¿verdad?, que el sujeto activo pues era el Ministerio de Hacienda, y el sujeto pasivo en este caso sería Juan. Se fue un poquito ahí la idea, pero ahí te lo dejo, ¿ok? Ok, así en resumida cuentas, después de que Iris no me dejó trabajar, ¿verdad?, dijimos, bueno, que estamos hablando sobre el sujeto pasivo y el sujeto activo. En este caso, el sujeto activo es el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y el sujeto pasivo es Juan, el dueño del apartamento que alquiló, ¿verdad? Y dijimos que él tenía que pagar la renta. Ahora bien, un elemento objetivo, que es totalmente diferente, en este caso sería, el aspecto material es el hecho generador del impuesto. Por ejemplo, Juan alquila el apartamento y recibe 500,000 al mes de su inquilino, ¿verdad? Una empresa arrienda una bodega por 2 millones mensuales. Esos son ejemplos pues, de elementos, ¿verdad?, objetivos. Ok, vamos a hablar sobre otro elemento, que sería en este caso el impuesto sobre la renta capital. Este se compone en dos partes, igual en sujeto activo y sujeto pasivo. En este caso, el sujeto activo es el Estado, ¿verdad?, representado por el Ministerio de Hacienda, y el sujeto pasivo es la persona, ¿verdad?, física o jurídica que recibe ingresos por intereses o dividendos. Son ganancias de inversiones financieras, ¿verdad?, u otros rendimientos de capital mobiliario. Bueno, el elemento objetivo se desglosa en tres aspectos: en el aspecto material, el aspecto espacial, el aspecto temporal y el cuantitativo, ¿verdad?, que anteriormente pues lo mencionamos. Hace algo muy breve. En el aspecto material, bueno, se agrava la obtención de rendimientos de capital mobiliario, como intereses bancarios, ¿verdad?, dividendos de acciones o ganancias por inversiones financieras.
En el aspecto espacial, bueno, esto aplica a ingresos generados en Costa Rica o sujetos a tributación en el país. Con respecto al aspecto temporal, bueno, este se genera en el momento en que se percibe el ingreso y generalmente pues, la retención de impuestos es inmediata, ¿verdad? Ahora bien, en el aspecto cuantitativo es, digamos, la base, ¿verdad? Que se impone en el monto bruto recibido en la tarifa. Esto varía según el tipo de rendimiento, por ejemplo, intereses y rendimientos financieros, que es el 15%, dividendos un 15%, otras rentas al capital mobiliario un 15%. Entonces, por ahí más o menos anda la idea. Sí quiero, digamos, compartir algunos ejemplos. Digámosle que si María invierte 1.000.000 de colones en un depósito a plazo y recibe 50.000 colones de intereses, ¿verdad? En el banco, o sea, el banco le va a retener a ella 7.500 colones, o sea, el 15%, como impuesto sobre la renta de capital mobiliario. Otro ejemplo claro es, digamos, una empresa paga 100.000 colones en dividendos a un accionista, debe retenérsele también el 15% antes de entregar el pago. Sabemos que todo eso está, pues, obviamente, por orden jurídica, ¿verdad? Ya regido bajo la ley. Ahora voy a hablarles sobre el elemento de las ganancias capital, ¿verdad? Igual volvemos a lo mismo, que sería, digamos, en este caso, el sujeto activo es representado por el Ministerio de Hacienda y el sujeto pasivo es cualquier persona física o jurídica que obtenga una ganancia por venta o transferencia de un bien, como los inmuebles, acciones o vehículos. Ok, el elemento objetivo ya dijimos que se desglosan en 4 aspectos, ¿verdad? Que era el material, el espacial, el temporal y el cuantitativo. Refirámonos al aspecto material, ¿verdad? En este otro caso, ¿verdad? Bueno, se agrava la ganancia, sí. Obtenida por el vendedor un bien o un precio mayor al costo de adquisición. En el aspecto espacial, ¿verdad? Se aplica a los bienes situados en Costa Rica o cuando la transacción está sujeta a la norma tributaria del país. En el aspecto temporal, el impuesto se genera en el momento en que se realiza la venta o la transferencia del bien. Ahora, el aspecto cuantitativo, la base imponible es la diferencia entre el precio de la venta y el costo de adquisición. O sea, la tarifa general es del 15% igual sobre la ganancia. Y si el bien fue adquirido antes del 1 de julio, ¿verdad? Del 2019, como ejemplo, se puede optar por pagar el 2.25% sobre el precio total de la venta, en lugar del 15% sobre la ganancia. Ok, se lo explico tal vez de esta manera, con un ejemplo muy claro. Vea, si Juan compró un terreno en el 2015, ¿verdad? Por 50 millones de colones y lo vende en el 2024 por 80 millones de colones, o sea, más, su ganancia fue de 30 millones de colones, ¿verdad? Sacando la diferencia. Él debe pagar 4.500 millones por el 15% sobre la ganancia, ¿ok? Sobre la ganancia. Ahora bien, otro ejemplo es, digamos, si opta por el 2.25% sobre el precio total, pagaría 1.800.000, o sea, el 2.25% de 80.000 colones. Entonces, esa es la gran diferencia. Ok, otro elemento más serían las remesas. Voy a darle una explicación breve sobre el impuesto a las remesas al exterior, ¿verdad? Estamos hablando del sujeto activo y el sujeto pasivo. En este caso, el sujeto activo, recordamos que es representado por el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y el sujeto pasivo es cualquier persona jurídica residente en Costa Rica que realiza pagos al exterior, ¿verdad? Por servicios de intereses, de regalías, de dividendos u otro concepto, ¿verdad? Sujeto a este impuesto.
Le explico en este caso las remesas, ¿verdad? En el aspecto material se grava el pago o transferencia de dinero al exterior por servicios o rentas obtenidas aquí en Costa Rica, ¿verdad? Por no residentes, ¿verdad? Que es importante. En el aspecto espacial, ¿verdad? Bueno, se aplica cuando el pago se realiza desde Costa Rica hacia el extranjero. Y en el temporal es el impuesto que se genera en el momento en que se efectúa la remesa. En el aspecto cuantitativo, bueno, la base, ¿verdad? Es el monto bruto de la remesa. La tarifa varía según el tipo de pago. Por ejemplo, por servicios técnicos y profesionales, el 25%. Intereses, el 15% o un 5%, ¿verdad? Según el caso. Luego las regalías generan un 25% de intereses y los dividendos un 5% o inclusive el 15%. Así brevemente, algún ejemplo, bueno, ya hablé dos ejemplos de remesas, ¿verdad? Una empresa en Costa Rica contrata a un consultor en España, ¿verdad? Y le paga, por decirte algo, $10,000, debe retener y pagar $2,500, o sea, el 25% a Hacienda antes de enviarle los fondos. Ahora bien, si una empresa costarricense paga $5,000 en regalías a una compañía extranjera, digamos en este caso, entonces por el uso del software debe retener el 25%, o sea, $1,250 como impuesto. Para ir casi que terminando, ¿verdad? Bueno, quiero igual brevemente mencionar la diferencia entre el gasto deducible y las deducciones únicas. En materia tributaria hay dos formas principales de reducir la base imponible de los impuestos sobre la renta, ¿verdad? Que serían los gastos deducibles y las deducciones únicas. En el caso de los gastos deducibles son aquellos gastos, ¿verdad?, necesarios relacionados con la actividad económica del contribuyente. Estos se aplican periódicamente y se reducen a la renta neta antes de calcular el impuesto. Luego, las deducciones únicas, ¿verdad?, son montos específicos permitidos por ley que se restan directamente de la base imponible o el impuesto a pagar. Ejemplos claros de los gastos deducibles para las empresas son, por ejemplo, los alquileres de oficina, salarios de empleados, servicios públicos como agua, luz, internet, luego también materia prima y suministros, publicidad y mercadeo, ¿verdad? Eso estamos hablando de los deducibles para una empresa. Ahora bien, para las personas o trabajadores independientes, esto sería por la compra de herramientas de trabajo, también por software, pago de software, plataformas profesionales, así como combustible, viáticos, si fuera necesario, ¿verdad?, para el tipo de actividad pues, que estaría ejerciendo. También tengo como ejemplo de deducciones únicas para las personas físicas. Estas deducciones personal establecidas por ley. Ejemplo, el monto fijo exento para los trabajadores asalariados. Hay deducciones por dependientes, ¿verdad? Como cónyuges, hijos. Y también hay intereses sobre préstamo de vivienda, ¿verdad? Hasta cierto límite también. Para las empresas, en este caso, los créditos fiscales aplicables se hace para casos específicos o especiales, ¿verdad? Bueno, en resumen, sí quiero indicarles de que los gastos deducibles se generan regularmente por la operación del negocio, mientras que las deducciones únicas son montos específicos que se restan en ciertos casos permitidos. De esta manera yo me despido. Muchísimas gracias, profesor, por dejarnos exponer de esta manera el curso. Para mí fue muy interesante, muy importante haber aprendido de esta manera. Igual exponerse uno públicamente, ¿verdad? Tampoco no es fácil, pero sí me orgullece de poder realizarlo en su curso. Muchísimas gracias. Se despide
Adrián Sanabria, y nuevamente reitero, gracias por todo. Bendiciones.